Juan Pablo ha sido una persona supremamente tranquila, una persona que realmente, una persona supremamente alegre, tranquila, ha llevado ha tenido la enfermedad o la ha mantenido como en mucha serenidad, ¿cierto? Y en el hogar, gracias a Dios, pues de pronto tenemos unos hijos que también han sido grandes, pues muy buenos hijos, y yo digo que el apoyo pues como del entorno familiar también ha sido demasiado importante, ¿cierto? Juan Pablo Ramírez Giraldo, 47 años. Hace 24 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica ELA. Hoy presentamos El reflejo del alma. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y va dañando, se van muriendo estas neuronas motoras, tanto las del cerebro como las de la médula espinal, y va generando unos síntomas, especialmente, como vamos a mirar, de debilidad y otra cantidad pues, de complicaciones secundarias a la parálisis de esos músculos que se afectan pues, por el daño de las neuronas motoras. Las neuromotoras, también conocidas como motoneuronas, son las células o unidades funcionales del sistema nervioso. Hay dos tipos de neuromotoras: las neuronas motoras superiores y las neuronas motoras inferiores. La comunicación entre estas células permite la acción del movimiento voluntario del cuerpo humano. Esa neurona motora superior se tiene que conectar con la neurona motora inferior que está en la médula espinal para mandar la información para hacer el movimiento que vaya a hacer. Esa neurona motora inferior que está en la médula espinal se conecta a la vez con el músculo que va a generar ese movimiento. Por ejemplo, el músculo de la lengua, como yo ahorita que estoy hablando, tengo que generar todo eso, tiene que llegar la neurona motora desde la médula espinal, en ese caso de acá arriba del bulbo, hacia la lengua, que es un músculo, para moverlo y hablar, ¿cierto? Igual para el movimiento del brazo o para caminar. Entonces las neuronas motoras son esas que se encargan de generar el movimiento y la función de acuerdo a ese movimiento. Las neuromotoras son necesarias para poder realizar los movimientos voluntarios del cuerpo. Su degeneración afecta directamente los movimientos y este se convierte en uno de los principales síntomas de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. El proceso degenerativo puede empezar en la neurona motora superior, pues de la del cerebro, o en la de la médula espinal. No se sabe muy bien, lo cierto es que puede empezar en cualquiera de las dos, y una vez que empieza el proceso degenerativo, eso se va diseminando a otras regiones y a otras zonas como contiguas de esas neuronas motoras, y así la enfermedad va progresando. 2 años después de su matrimonio con Gloria, Juan Pablo comenzó a presentar síntomas de debilidad muscular que llamaron su atención. Él empezó como le digo, de pronto con un desguince en un pie, perdiendo la fuerza. Al perder la fuerza y la capacidad, pues la fuerza en el pie, iba perdiendo la capacidad de caminar. Fue perdiendo, primero empezó a perder la fuerza como en el pie derecho, luego en el pie izquierdo, luego fue perdiendo como la fuerza en los brazos para sostener las cosas, fue perdiendo el equilibrio. La debilidad muscular producida a causa de la esclerosis lateral amiotrófica empeora lentamente, afectando todos los músculos de contracción voluntaria. El paciente puede perder la capacidad de caminar, levantar objetos, hablar, comer e incluso respirar. Entonces, al principio la enfermedad puede empezar con, digamos, la debilidad o los síntomas en una sola extremidad, porque es controlado por una parte bien puntual del cerebro, pero eso se va después diseminando y se va expandiendo. Las constantes sensaciones de calambre y las frecuentes torceduras de tobillo que presentaba Juan Pablo lo hicieron consultar con un especialista. Inicialmente él fue donde un ortopedista porque estaba sintiendo esa molestia. Como él jugaba fútbol, pues pensaba que de pronto era algún desguince pues, por el hecho de jugar, pero realmente le hizo exámenes y no le vio, no le notó nada, pues dijo que no le encontraba nada, ¿cierto? Los primeros síntomas de la enfermedad también varían un poco, pero generalmente a veces son calambres en cualquier extremidad, puede haber como fasciculaciones, se llama fasciculaciones, son como temblores en los músculos, y la debilidad como tal, la persona nota que empieza a perder la fuerza.
La pérdida de la fuerza puede comenzar en cualquiera de las extremidades e incluso presentar dificultad para hablar. La debilidad muscular en el pie de Juan Pablo continuó en aumento. Los médicos no encontraban una razón para sus síntomas y le sugirieron consultar con un neurólogo, quien le practicó exámenes que evidenciaron su diagnóstico. Antes de darnos el diagnóstico, hizo una junta médica y me llamó a mí para decirme que fuera, pero que no fuera con él, sino que fuera sola, ¿cierto? Que fuera sola y que él necesitaba hablar conmigo en el consultorio. Y ahí fue donde me dijo que la enfermedad que tenía Juan Pablo era una ELA, pues una esclerosis lateral amiotrófica, que era una enfermedad progresiva, degenerativa, no se sabía por qué daba, no tenía cura, no tenía medicación, no tenía tratamiento, que era una enfermedad supremamente rara y mucho más en pacientes tan jóvenes, ¿cierto? La esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad huérfana. La palabra esclerosis se refiere a la degeneración de las neuronas que finalmente se destruyen. El término lateral indica que la segunda motoneurona tiende a permanecer en la región lateral, que sufre esclerosis con la evolución de la enfermedad, y el vocablo amiotrófica significa atrofia del músculo. Entonces, como es de esperarse, la consecuencia del daño progresivo, de la muerte progresiva de esas neuronas motoras, va a ser la pérdida de la función del músculo, finalmente. El músculo, cuando pierde el contacto o la información de la neurona motora, el músculo empieza primero a volverse muy excitable, como lo que llaman fasciculación, como temblor en el músculo, y va perdiendo fuerza, obviamente, la capacidad pues como para el movimiento, y va perdiendo volumen, o sea, se va volviendo una atrofia muscular, va perdiendo pues el volumen muscular con el tiempo. Esa es la principal consecuencia de la enfermedad. La esclerosis lateral amiotrófica tiene una prevalencia de un caso en 100.000 habitantes. Sin embargo, la esclerosis lateral amiotrófica juvenil es una enfermedad ultra huérfana que aparece antes de los 25 años y tiene una prevalencia de un caso en 1 millón de habitantes. Juan Pablo recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica juvenil, una enfermedad rara que afecta a las motoneuronas hasta destruirlas. Como consecuencia, impide los movimientos voluntarios de los músculos. La enfermedad no tiene una causa única definida, es decir, hasta ahora no se conoce la causa o el origen de la enfermedad. Se sabe que, como decía, es una enfermedad neurodegenerativa. La mayoría de las enfermedades neurodegenerativas no se sabe muy bien la causa. Hay unos factores genéticos y otros factores ambientales que, digamos, colaboran o contribuyen para que aparezca la enfermedad. Esto va generando entonces el daño o la muerte de esas neuronas motoras y de esa manera se van presentando los síntomas. La noticia del diagnóstico de Juan Pablo llenó a la familia de temor frente a las consecuencias que les anticipó el médico sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Para él fue difícil, obviamente, porque, como le digo, pues de todas maneras estábamos muy recién casados, uno obviamente tiene muchos sueños, muchas metas y realmente pues que le den a uno un diagnóstico de esas características, pues obviamente fue muy difícil la aceptación, ¿cierto? Juan Pablo recibió el diagnóstico a los 23 años, un hecho que sorprendió a los médicos, pues normalmente esta enfermedad tiene su edad de aparición después de los 50 años. Hay pacientes que empiezan con la enfermedad mucho más joven, desde los 40 años, incluso desde los 30, y mucho más raro, casi siempre por algún factor genético, empiezan desde los 20 años, puede presentarse o iniciar la enfermedad. Eso es mucho más raro y obviamente en esos casos más extraños debe ser evaluado por un especialista en el tema. En personas jóvenes, esta enfermedad es extremadamente rara. Las noticias sobre expectativa de vida que tiene la esclerosis lateral amiotrófica no fueron alentadoras para la familia de Juan Pablo. El tratamiento de la enfermedad es fundamentalmente paliativo para tratar de evitar las complicaciones que se pueden evitar
y mejorarle al paciente algunos síntomas. Lo de la fuerza y la progresión de la enfermedad, no hay ningún tratamiento que pueda detenerlo y obviamente no hay cura para la enfermedad. La falta de un tratamiento para esta enfermedad y las características generales de la misma hacen que la expectativa de vida para los pacientes sea corta. La mortalidad o la sobrevida es más o menos a 3 a 5 años entre el 70-80% de los casos. Hay personas que no se sabe muy bien por qué la evolución de la enfermedad es mucho más lenta y entonces llegan a vivir 10 años o más de 10 años. Es un poco más raro. Y también hay otros que la evolución es mucho más acelerada, mucho más rápida, entonces en 1 año están ya casi postrados y en 2 años ya pueden haber fallecido, por ejemplo. Él me dijo, a ver, yo no soy Dios, pero por las características de la enfermedad, su esposo podría llegar a durar unos 2 o 3 años más o menos. De esa noticia ya son 24 años. La esclerosis lateral amiotrófica de Juan Pablo fue progresando. A sus 26 años, debió dejar su trabajo, pues requería ayuda constante para su movilidad. Después de que el médico dio el diagnóstico, más o menos le tocó dejar su trabajo porque realmente ya la capacidad no le daba para ir a trabajar, ¿cierto? Ya estaba demasiado impedido. Al inicio de la enfermedad, los pacientes pueden ser responsables de su cuidado. En la medida que va avanzando, se va volviendo más dependiente de un cuidador. Digamos, ya el paciente va perdiendo dependencia primero para actividades por fuera de la casa y luego dentro de la casa para vestirse, para bañarse, para comer, para hablar, para comunicarse. Entonces se vuelve dependiente de un cuidador. Gloria siempre ha estado al cuidado de Juan Pablo. Ella y su familia han sido testigos del progreso que ha cursado la enfermedad. 10 años después de recibir su diagnóstico, Juan Pablo podía caminar con ayuda. Luego pasó a usar de manera permanente la silla de ruedas. Inicialmente él podía caminar, pero con dificultad porque yo salía con él, o sea, yo era quien le daba el equilibrio a él, por decirlo así, ¿cierto? Entonces él nos sosteníamos de gancho y así caminaba él, o sea, yo era como su equilibrio, por decirlo así. Entonces salíamos, caminábamos mucho, pero como quedé embarazada, entonces ya, pues obviamente por los esfuerzos y eso, tocó que él se sentara en sillita de ruedas. Hace 5 años, cuando salían de una hospitalización, debieron regresar a la clínica de manera inmediata porque Juan Pablo sufrió un paro respiratorio. Ahí fue donde los médicos dijeron que lo ideal que ya realmente lo que necesitaba era la traqueostomía y que eso ya era como un proceso normal de la enfermedad, pues como una evolución normal de la enfermedad de ansiedad. Cuando yo lo veía así, pues era como que pues ese no es mi papá le hicieron algo. Y no fue doloroso como la situación en sí de que había tenido un paro respiratorio, sino más bien como la mirada, pues lo que la mirada expresaba, ver que mi papá realmente estaba triste. Eso fue como algo que como familia nos impactó mucho. La pérdida gradual de funciones puede generar un alto impacto en el paciente y su familia. La falta de un tratamiento permite la evolución de la degeneración progresiva de las motoneuronas. Aumenta las limitaciones del paciente y genera complicaciones a nivel funcional. Las complicaciones hacen que un paciente de un momento a otro pase a una etapa de dependencia o de pérdida funcional bastante marcada de una manera aguda. Por ejemplo, que haga una complicación respiratoria porque el paciente no está respirando bien o no logra controlar la deglución, entonces hace una falla ventilatoria o una neumonía por una infección respiratoria y hace que el paciente, digamos que súbitamente o agudamente, pierda más capacidad funcional, más movilidad, más capacidad pues, de otras funciones que tenía conservadas. Andrés, el hijo menor de Juan Pablo y Gloria, siempre convivió con la enfermedad de su padre. Sin embargo, la pérdida de la capacidad de respiración por sí solo fue una situación que puso en vilo a la familia. Cuando uno tiene un familiar con una situación así, de cierta forma uno como que se hace al hecho de que en algún momento puede ocurrir, pero uno prefiere que sea lejano. Pero en el momento en el que como familia nos dimos cuenta, nosotros dijimos como, pues, es posible que esa sea
de las últimas veces en las que veamos a mi papá. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa y progresiva. Afecta a todos los músculos de contracción voluntaria. El paciente puede perder la capacidad de caminar, levantar objetos, hablar, comer e incluso respirar. Desde hace 24 años, Juan Pablo Ramírez está diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad huérfana neurodegenerativa. Desde hace 5 años, tiene respiración asistida. Esta situación generó conmoción en la vida de su familia. El impacto de la enfermedad en el paciente pues es bastante importante. Eso es una enfermedad catastrófica porque es una enfermedad que va limitando a la persona, le va, digamos, quitando todas sus capacidades físicas, pero está mentalmente, en la mayoría de los casos, bien, o sea, está consciente, entonces eso genera un sufrimiento bastante importante. Parte del tratamiento paliativo que recibe Juan Pablo es la respiración mecánica. Sin embargo, los seguimientos a diario que le hacen han demostrado que no es necesario que permanezca conectado a este equipo todo el tiempo. Médicamente, cuando a un paciente de ELA lo conectan a un ventilador, lo normal lo lógico, por decirlo así, es que él ya no se puede desconectar. Pero Juan Pablo aguanta todo el día prácticamente sin ventilación mecánica. Andrés aún conserva recuerdos de las pequeñas acciones que podía ejecutar su padre por sí mismo antes de que la enfermedad avanzara lo suficiente para requerir de un cuidador permanente. A mí mi papá me tocó ya con la enfermedad muy avanzada, pero sí recuerdo que habían 2 cosas que él podía hacer que ya sí, pues gracias al avance de la enfermedad, se le ha complicado mucho, y es, por ejemplo, el hecho de masticar. Él antes podía masticar el alimento y de un momento a otro todo tenía que ser licuado. Y lo otro era que cuando él veía televisión, él podía con el dedo pasar el canal. La alimentación de Juan Pablo se realiza por sonda. Es la manera como pueden garantizar su nutrición, debido a la dificultad para deglutir alimentos. Le hicieron un examen para mirar si realmente él sí podía seguir ingiriendo alimentos vía oral, pero en el examen vieron que realmente no era posible, que porque el alimento como que se filtraba en la vía aérea, entonces era muy difícil porque podría broncoaspirarse, entonces decidieron que lo mejor era que se siguiera alimentando por sonda. Juan Pablo recibe los cuidados en su casa. Su alimentación es especial y, para gloria, el plan nutricional que tiene su esposo es el responsable de que haya mejorado el peso corporal. De hecho, Juan Pablo, cuando ingresó al programa de hospitalización en casa, él pesaba 37 kilos. En este momento está pesando 52, 53 más o menos, si no es más, creo. Entonces ha subido de peso. De hecho, mucha gente que lo ve dice que lo ve muchísimo mejor a como lo vi hace por ahí 7, 8 años. La manera de comunicación con Juan Pablo es otro de los cambios que han vivido en la familia Ramírez Parra. Lentamente, Juan Pablo perdió la fuerza para la locución de las palabras. Él, a pesar de que no puede de pronto hablar, no puede hablar entre comillas porque él sí habla, lo que pasa es que él modula y realmente él mueve los labios y de pronto con eso se hace entender, de esa manera se hace entender. Y con los ojos él muestra que quiere, señala con los ojos que quiere, ¿cierto? La esclerosis lateral amiotrófica degenera las motoneuronas de los movimientos voluntarios. Es decir, que hay otros músculos que no controlan voluntariamente el movimiento y conservan su funcionalidad. Generalmente, los pacientes con ELA mantienen el movimiento ocular. Hay algunos músculos que se respetan más, o sea, que se ven menos afectados en la enfermedad y son los músculos oculares. Se pueden ver afectados por la enfermedad, pero ya en la etapa muy terminal.
O sea, la persona puede estar completamente paralizada, pero los movimientos oculares se conservan y los movimientos de los músculos que son controlados no por la voluntad, o sea, son músculos involuntarios que son regidos por lo que llamamos el sistema nervioso autónomo. Gloria se ha convertido en la traductora de Juan Pablo. Ella lee el balbuceo de sus labios y el movimiento de sus ojos. Es la manera como han logrado permanecer en comunicación. Mi mamá pues me traduce todo porque como él tiene parálisis en la lengua, entenderle es muy difícil. Pero cuando estamos solos, a mí me toca, pues hay tres cosas que yo no entiendo perfectamente, que es cuando dice sí, porque él como que guiña. Cuando dice no, él mueve la cabecita. Y cuando necesita a mi mamá, como que en los labios sí se le entiende, porque le hace como mamá. Y es más entendible. Desde el inicio del ELA, Gloria fue la cuidadora de Juan Pablo. Ella se encargaba de todo el manejo de su enfermedad. En los últimos años, su esposo fue ingresando a un programa de hospitalización en casa. Ahora los cuidados están a cargo de personal médico durante las 24 horas. Pues durante 20 años, o sea, porque pues realmente fue durante 20 años que estuve cuidando de él prácticamente sola. Fue de pronto un poquito complicado porque estaba educando a mis hijos, en época de cuidar de la educación de mis hijos, de reuniones de colegio. Y me tocó pues, o sea, hacer todo, ya obviamente todas las diligencias de la casa que eran hacer mercado, ir a reuniones de colegio, estar pendiente de mis hijos. Entonces, el tener de pronto que salir y hacer tantas cosas y con la situación de él, pues era un poquito complicado. Los cuidados y la entrega que Gloria ha demostrado durante todo este tiempo hace que sus hijos valoren con más fuerza el amor de su madre. Una admiración muy grande que pues guardo en el fondo de mi corazón, porque ella pues no solamente está haciendo bien como su papel de madre, sino que está cuidando a mi papá. Y es muy bonito, pues para mí es algo que llevo con mucho orgullo. Además del orgullo que despierta su madre, Andrés también reconoce una gran admiración por su papá, que siempre ha estado a su lado en los distintos momentos de su vida. Nunca ha perdido el rol de padre, nunca. Él, independientemente de que no pueda hablar, es como, yo necesito hablar con Andrés. Yo necesito decirle que eso está mal, yo necesito decirle que eso está bien. Juan Pablo es un hombre ejemplar. De eso hablan los actos de amor que tienen sus hijos y Gloria hacia él. Ellos son incondicionales y le profesan su respeto y admiración. Es una persona que quiere vivir, quiere luchar. Usted siempre lo ve feliz. Usted no lo ve deprimido, nunca lo ve triste, diciendo que se quiere morir, no. Usted siempre lo ve con una sonrisa en la boca. Y con la alegría que expresan sus ojos, Juan Pablo habla del amor hacia su familia. Lo manifiesta a través de su mirada, que es el reflejo del alma.